Salmo 79, Tehilim Ain Tes, es una especie de lamentación de Asaf, escrito por Asaf, por la destrucción del Beis Hamikdash, del templo, por el exilio del pueblo judío, por la profanación del nombre de Dios, y una petición para que Dios redima al pueblo judío y con esto a todas las naciones del mundo. Una canción para Asaf. Dios, vinieron pueblos, las naciones del mundo, en tu herencia, o sea, en la tierra de Israel, e impurificaron tu palacio santo, o sea, se refiere al templo, y pusieron a Jerusalén le'im, como ruinas, montículo de piedras. Ahora bien, a lo largo del Salmo vamos a ver que este Salmo es una lamentación, como dijimos en la introducción, pero la primera palabra del Salmo es un mismo, el mismo es un cántico de alegría. ¿Cómo puede ser que la introducción a semejante Salmo, como vamos a estudiar, sea una palabra que alude a alegría? Y la idea es que la alegría de la destrucción del Beis Hamikdash, del templo, es que Dios se enojó, por así decir, con el pueblo judío por sus malos comportamientos, por sus pecados, etc. Y efectivamente se destruyó el templo. Pero justamente la alegría es esa, que Dios, por así decir, consumió su enojo en Eitzim Vavonim, en piedras, en madera, piedras, en una construcción física y no en el pueblo judío propiamente dicho. Por eso el Salmo empieza con la palabra Mizmor, un cántico. Al fin y al cabo es mejor de esta manera. Veis, 2. Nosnu es niblas avadejo ma'achol le'eifa shomoyim besar hasidejo lechayesei oretz. Dieron, aquellos que destruyeron Eretz Israel, destruyeron el Beis Hamikdash, el templo, dieron la carne de tus sirvientes como comida para las aves del cielo. Y la carne, Neveila literalmente significa carne muerta, una cosa así. Basar, besar, hasidejo, la carne de tus piadosos a las bestias de la tierra. Aparentemente, si el pueblo judío eran pecadores y por eso Dios destruyó el Beis Hamikdash, el templo, y nos envió al exilio, etc., ¿quiénes son estos avadejo, tus sirvientes, hasidejo, tus piadosos? Pues no eran todos pecadores. Como ya hablamos en diferentes situaciones también. Estaba Daniel, Mishael, Azaria, había varios tzadikim, varios justos, hasidejo, tus piadosos también en la tierra de Israel, en la destrucción del primer Beis Hamikdash, el primer templo, y en la destrucción del segundo templo, la misma situación. Y ellos también fallecieron en toda la destrucción y desolación de la destrucción de ambos templos. Gimel 3. Shofchu damam kamaim srivois Yerushalayim ve'en koiveir. Virtieron sus sangres, o sea, la sangre de Abadeja, Hasideja, tus sirvientes, tus piadosos, como agua alrededor de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, y no hay quien los entierre. Dale, 4. Fuimos humillación para nuestros vecinos, risas, ridículo alrededor nuestro. Hey, 5. ¿Hasta cuándo, Dios, tu ira, por así decir, va a ser eterna? Va a arder como fuego tu enojo, tu celo. Vov 6. Vierte tu enojo sobre los goyim, significa los pueblos, las naciones de la tierra, que no te conocen. La palabra Yedouja puede traducirse como no conocido, o sea, que no conocen a Dios o no aprecian a Dios. Como decimos en Breishis, al respecto de Abraham Avinu, que Dios apreciaba, Dios apreciaba a Abraham Avinu porque él enseñaba a todo el mundo la unicidad de Dios, el monoteísmo, etc. Aquí podemos aplicar la misma cuestión. Aquellos pueblos que no te conocen o que no te aprecian. Y sobre los reinados que en tu nombre no llamaron. Zain 7. ¿Por qué Dios debería echar su enojo sobre esos pueblos? Efectivamente, por lo que dice en el versículo 7, porque consumieron a Jacob, al pueblo judío, y Noveyu Heishamu, y su casa desolaron, hicieron destruida. Es decir, destruyeron
al pueblo judío, destruyeron el Eretz Israel, destruyeron el Beis Hamikdash, el templo. Por eso Dios debería vertir su enojo sobre ellos. Ges 8. Al tizkor lanu avoynes rishonim maheri kademunu rachamecho kidaloinu meoid. No recuerdes para nosotros los pecados primeros, o sea, los de antaño, rápidamente, y kademunu, que se presenten, no se apresuren, se presenten tus misericordias. Maher significa rápido, y kademunu es que se presente, que esté frente a nosotros tus misericordias. Kidaloinu meoid, porque somos extremadamente pobres, es decir, ya no tenemos más fuerza para soportar este golus, este exilio. Y si en la época de Asaf, tras la destrucción del primer templo, hubo un exilio de 70 años y ya decían, ya no soportamos más esto, ¿cuánto más aún hoy en día que ya van como 2000 años casi de exilio? Tes 9. Ayúdanos, Dios, de nuestra salvación, por aquello que es gloria para tu nombre. O sea, ¿por cuánto están profanando tu nombre? Por lo menos, sálvanos en aras de la profanación de tu nombre. Veatzileinu, y sálvanos, y expía nuestros pecados, de vuelta, en aras de tu nombre, Leman Shemejo, en aras de tu nombre. ¿Por qué decimos que al devar kevod shemejo, en el versículo anterior, en aras, que Dios debería salvarnos en aras de la gloria de su nombre que está siendo profanado? ¿Cuál es la profanación del nombre de Dios? Yud 10. ¿Por qué dicen las naciones, ¿dónde está su Dios? Efectivamente, si Dios está con el pueblo judío, si son el pueblo elegido y Dios los aprecia, etc., ¿a dónde está? ¿Por qué ocurre todo lo que ocurre con ellos en el exilio, etc.? Que sea sabido entre las naciones a nuestros ojos, que podamos ver en la práctica, que ellos reconozcan, Nikmas, la venganza de la sangre de tus sirvientes vertida. Yud Aleph 11. Que venga frente a ti el clamor del cautivo, se refiere al pueblo judío que está en el exilio, lo ve como una especie de ejemplo, una especie de una persona que está en prisión, osir, cautivo, encerrado, como la grandeza de tu poder, de tu brazo literalmente, de tu poder, desata a los hijos Semusa. Moves quiere decir muerte, Semusa quiere decir aquellos que mueren por ti, es decir, libera a aquellos que mueren por ti. Yud Beis 12. Y devuelve a nuestros vecinos 70 veces en su regazo, es decir, devuélveles y págales más todavía por el daño que nos hicieron contra ellos, págales. La vergüenza que nos hicieron avergonzar, la profanación con la cual te profanaron, a ti, Dios. Yud Gimel 13. Y nosotros somos tu pueblo y el rebaño de tu pastura, agradeceremos a ti o te reconoceremos eternamente, es decir, tanto en el exilio como en la Geula, en la redención, continuaremos alabándote, etc. Generación tras generación relataremos tu alabanza. En este salmo encontramos algo interesante que el Rebbe mencionó muchas veces. En el versículo 6 dice: vierte tu enojo sobre las naciones que no te conocen o no te aprecian, como explicamos, y sobre los reinados que en tu nombre no llamaron. Generación tras generación, las naciones del mundo generaron extremo sufrimiento en el pueblo judío, con la destrucción del templo, con el exilio en Mitzrayim, Avodas Porej y el trabajo duro que nos hacían hacer, y todas las diferentes situaciones, los Plishtim, los filisteos luchando con el pueblo judío, Amalek luchando contra el pueblo judío, y luego, como dijimos anteriormente, la destrucción del primer templo con los babilonios y la destrucción del segundo templo con los romanos. En el medio estuvieron los griegos. Generación tras generación sufrimos diferentes cuestiones de las naciones que rodeaban al pueblo judío o que conquistaban diferentes lugares en el mundo. Y ni que hablar en las épocas más modernas, con los cruzados, los cosacos, los nazis, y Shimon, su nombre se ha borrado, diferentes naciones que intentaron destruir al pueblo judío.
Ahora bien, el Salmo aparentemente lo que está diciendo es que Dios eche todo su enojo sobre ellos, sobre las naciones, pero no sobre todas las naciones. Justamente dice, Asher lo yedauja, aquellos que no te conocen, aquellos que no te aprecian, porque vemos varias profecías, que en el futuro por venir, con la venida de Mashiach pronto en nuestros días, todas las naciones del mundo, junto al pueblo judío, vamos a servir a Dios. O vamos a reconocer todos a Dios, o vamos a estar hombro a hombro sirviendo a Dios. En la práctica, todos juntos. Vamos a ir en la misma luz, por así decir, de Mashiach. Entonces, este versículo está hablando específicamente de aquellas naciones que no aprecian a Dios, que no reconocen a Dios, que no llaman en el nombre de Dios, y se van tras, entre comillas lo digo, otros dioses. Pero hoy en día, ampliamente está creciendo día a día un movimiento de reconocimiento de la existencia de Dios, de la unicidad de Dios, de que hay uno solo, de que hay leyes para todas las naciones, que la Torá tiene un mensaje universal para todas las naciones, que son los 7 preceptos de Bnei Noach, etc. Y este versículo está diciendo, aquellos que no quieren reconocer esto, aquellos que hacen sufrir al pueblo judío, etc., ellos tendrán jamás tu enojo, pero no sobre todas las naciones, digamos, subrayado. Un punto más en este salmo, en el versículo 2, que la carne, digamos, los cuerpos muertos de Abadejo, Hasidejo, de tus sirvientes y tus piadosos, fue derramada la sangre de ellos en la época del primer templo, en la época del segundo templo, etc., como está relatado también en el Talmud. Ahora bien, si eran pecadores, como dijimos anteriormente, ¿cómo puede ser que aquí el salmo los llama Abadeja, Hasidejo, mis sirvientes, tus piadosos? No eran eso. Entonces respondimos, esto lo dice el Radak, un comentarista, que había también tzadikim, había justos entre las personas que sufrieron la destrucción del primer templo, del segundo templo, etc. Pero sin embargo, cuando escarbamos un poquitito más, sabemos que, dicen nuestros sabios en la Mishnah, todo el pueblo tiene una porción en el mundo por venir, porque está escrito que tus pueblos son todos justos. Es decir, en el sentido más profundo, lo más interno y esencia de cada Yehudí, más allá de su comportamiento, es que es un abadejo, es hasidejo, es un sirviente de Hashem, es un piadoso de Hashem, solamente que eso está tapado y oculto tras un montón de, en Yiddish se dice shmutz, ronia, por diferentes cuestiones que ahora no vienen al caso. El punto es que en lo más profundo, todo Yehudí es abadejo y hasidejo, es un sirviente de Hashem y es un piadoso de Hashem, y por lo tanto, cuando ellos, incluso los pecadores, fallecieron por diferentes cuestiones de sufrimientos en la época del primer templo, segundo templo y demás momentos de sufrimiento del pueblo judío, en lo más interior, ellos también eran abadejo y hasidejo. Que podamos tener el mérito de la venida de Mashiach pronto en nuestros días, donde se va a revelar lo más pnimi, lo más interior, interno de cada uno de nosotros, y vamos a poder entender todos que efectivamente somos, todos los seres humanos, abadejo, hasidejo, somos tus sirvientes y tus piadosos.